Este es tu devocional en casa, una oportunidad para leer y orar con la palabra de Dios. Amados hermanos, que el Señor les bendiga. Es un placer estar con ustedes en esta oportunidad para guiarles en el devocional que tendremos hoy de la palabra del Señor. Algo que va a ser muy especial para nuestras vidas y que seguramente lo necesitamos mucho. Les invito a leer la palabra del Señor en Job, el capítulo 23. En la Nueva Versión Internacional dice así: a esto respondió Job: mi queja sigue siendo amarga, gimo bajo el peso de su mano. Si supiera yo dónde encontrar a Dios, si pudiera llegar a donde Él habita, ante Él expondría mi caso, llenaría mi boca de argumentos, podría conocer su respuesta y trataría de entenderla. ¿Disputaría Él conmigo con todo su poder? Claro que no, ni me acusaría. Ante Él cualquier hombre recto podría presentar su caso, y yo sería absuelto para siempre delante de mi juez. Si me dirijo hacia el este, no está allí. Si me encamino al oeste, no lo encuentro. Si está ocupado en el norte, no lo veo. Si se vuelve al sur, no alcanzo a percibirlo. Él, en cambio, conoce mis caminos. Si me pusiera a prueba, saldría yo puro como el oro. En sus sendas he afirmado mis pies. He seguido su camino sin desviarme. No me he apartado de los mandamientos de sus labios. En él, lo más profundo de mi ser, he atesorado las palabras de su boca. Pero Él es soberano. ¿Quién puede hacerlo desistir? Lo que Él quiere hacer, lo hace. Hará conmigo lo que ha determinado. Todo lo que tiene pensado lo realizará. Por eso me espanto en su presencia. Si pienso en todo esto, me lleno de temor. Dios ha hecho que mi corazón desmaye. Me tiene aterrado el Todopoderoso. Con todo, no logran acallarme las tinieblas ni la densa oscuridad que cubre mi rostro. Hasta ahí. Es el capítulo 23 del libro de Job. Pero vamos a ocuparnos en el versículo 13. Pero Él es soberano. ¿Quién puede hacerlo desistir? Lo que Él quiere hacer, lo hace. Creo que estas palabras vienen muy a tiempo, no a destiempo, en la actualidad que hoy tenemos. Yo creo que necesitamos ocuparnos de un tema para hablar un poco en este tiempo de reflexión sobre la soberanía de Dios, así como usted lo oye, la soberanía de Dios. Pero antes de entrar en esto, yo quiero decirle que ese capítulo que hemos leído desarrolla 3 temas. Y de los 3, pues yo apenas voy a ahondar un poquito en uno de ellos para luego enfocarnos en el versículo 13. El primer tema es que Job tiene un deseo por presentar su causa ante el trono de Dios. En los versículos 1 al 9. Y en esos versículos Job deja ver mucho, en gran manera, su dolor al decir: si tan solo yo pudiera llegar al trono de Dios y encontrarle. Quiero decirles que es un anhelo muy profundo, muy maravilloso y valiosísimo. Indica mucho para nuestras vidas hoy. Conozco que todo lo puedes, que mi pensamiento no lo puedo esconder. Hablaba lo que no entendía y de oídas te
conozco que todo lo puedes, que mi pensamiento no lo puedo esconder. Hablaba lo que no entendía. Hablaba lo que no entendía, y de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Yo te preguntaré y tú me enseñarás, mas ahora mis ojos te ven. Me rindo a tus pies y me arrepiento, Señor. Y pensar en la soberanía de Dios, esto es lo que apuntan estas palabras. Es decir, si yo llegara al trono de Dios, yo creo que sería una solución muy grande para mí. Y en estos días necesitamos, creo yo, mucho enfocarnos en su soberanía. Spurgeon, el gran predicador inglés, refiriéndose a esto, a estas palabras de Job, él dijo que su primera oración no fue oh, si yo pudiera sanar de la enfermedad que ahora me atormenta, que ahora aflige mi cuerpo. No. Tampoco dijo, oh, si pudiera ver a mis hijos que murieron. Tampoco. Tampoco dijo en su oración, oh, si pudiera recuperar mi propiedad de mano del que me las quitó. Entonces serían tres cosas. Sería la salud, los hijos y las propiedades. Él no dijo nada de esas tres. Él dice algo bien sobresaliente. Me interesa hallarle. Me gustaría si hubiera una forma de llegar a su trono. Y eso sería para mí un alivio. Entonces, y ahora sí, el versículo 13 es una expresión al máximo de que Él es soberano. Él es soberano. ¿Quién puede hacerlo desistir? Lo que Él quiere hacer, lo hace. Creo que este texto es muy importante para estos días. Como les dije, es muy valioso. Lo necesitamos. Pase lo que pase en el mundo actual, Él es soberano. Él sigue en el trono. Él sigue como el rey. Puede desmoronarse el mundo y Él está ahí. Yo quiero animarles que nosotros necesitamos reconocer en nuestras vidas que no tenemos como muy latente esa gran verdad de que Él es soberano. A veces nuestras conductas, nuestra forma de proceder, como que lo minimiza a Él, como que lo quita del trono, como que ha dejado de reinar y como que nos ha dejado en manos de las circunstancias adversas. No. Les invito a orar y confesemos que en eso hemos incurrido. Padre, en el nombre de Jesús, confesamos con todo nuestro corazón que no hemos estado al tanto de esta gran verdad, de lo que tú eres, el soberano. Que a veces procedemos de una manera como si tú perdiste el control. Señor, perdónanos. Esto no está bien.
Continuando con esto, vale la pena que tengamos en cuenta que un sistema como el que tenemos no tiene solución alguna a menos que enfrentemos o nos confrontemos con la verdad de la soberanía de Dios. Y esto para el devocional de hoy, pues es algo sumamente claro. Noten que el texto, cuando dice, Él es soberano, ¿quién puede hacerlo desistir? Lo que Él quiere hacer, lo hace. El texto es sumamente claro. Y tanto para nosotros como para cualquier lector. No ha de haber dificultades de comprensión alguna acerca del mismo texto, acerca del texto. No hay dificultades. Cualquiera puede decir, lo entiendo perfectamente, lo comprendo. Es decir, por falta de entender, por falta de comprender, creo que el problema, el lío va a estar por otra parte. Entonces, si el asunto no es de comprensión, el problema va a ser con la no aceptación, con la falta de sometimiento de nuestra vida a su voluntad. Algo que exprese un quebrantamiento total para su honra y su gloria. Entonces, de otra manera, no podemos insinuar falta de comprensión, pero sí podemos decir, Señor, el problema es falta de sometimiento, falta de creerte, falta de confiar más en ti. Es una falta de rendición a ti. Esto ya es otro asunto. Entonces, cualquiera puede decir, no, Señor, no te entendí, pero yo creo que en este caso no lo puede hacer. En este caso es muy importante, pues más bien considerar una falta de quebrantamiento ante el Señor. Reconocer a Dios como el soberano equivale a aceptar que Él es único. La Biblia de las Américas lo presenta así, como el Dios único, es decir, sin igual. Y esto es precisamente lo que hizo Job, afirmar su confianza en el control soberano de Dios. A pesar de que no entiende todo lo relacionado a sus difíciles circunstancias, él afirma que Dios ciertamente cumple lo que desea para él. Es decir, Señor, yo no entiendo las circunstancias que estoy viviendo, me gustaría entenderlas, pero no las entiendo. Pero una cosa sí tengo claro, tú estás al control. Hermanos, el tiempo en que vivimos reclama de nosotros esa actitud, esa conducta. El tiempo en que vivimos indica que hay muchas cosas mal, muy graves. Bueno, es una realidad, pero no se nos debe olvidar, repito, que Dios sigue en el trono. Y ahí es donde tenemos que afirmar nuestra confianza en Él, como Job, en el control soberano de Él. Y que a pesar de que no entendamos muchas cosas, Señor, yo entiendo lo más importante. Tú tienes todavía el mando. También es importante observar que exponer el tema de la soberanía de Dios no es muy común, no es muy frecuente en la actualidad, pero cuán necesario es. En muchos casos es abordar un tema desconocido y seguramente, creo yo, son muchas las razones. De ahí que es entendible
el porqué de la ausencia de un tema como este desde los púlpitos, desde los grupos pequeños en los hogares, desde las reuniones, cualquiera que sea. Yo creo que las circunstancias ameritan tener esta convicción de que es importante. Un ejemplo de lo que estoy diciéndoles, una de tantas razones, es suficiente con mirar la sociedad actual, la cual se caracteriza por la rebeldía, el desenfreno y cero límites. Incluso no nos extraña que nuestros gobernantes legislen para justificar y proteger esas conductas, como expresarlo de una manera que es usualmente escucharlo, aquello de no podemos entorpecer el libre desarrollo de la personalidad. Y así sea una conducta que vaya en contra de cualquier principio, contra los valores, contra cualquier cosa. Entonces, no, porque no hay que afectar el libre desarrollo de la personalidad de esa persona. Esa persona eligió cualquier cosa que sabemos que es contraproducente a Dios, a la sociedad, pero no se puede entorpecer. Y si hay que sacar una ley para eso, hay que hacerla, hay que sacarla. Y no voy a entrar en detalles, ustedes saben mucho mejor esto, y pueden ampliarlo y desplegarlo demasiado. La soberanía de Dios, entonces, también era una expresión muy usada en los círculos cristianos en el pasado. Y era un asunto, un tema expuesto frecuentemente en todos los escenarios, en el púlpito, en las reuniones familiares, en los grupos que se reunían para estudiar la palabra. Les placía en gran manera concentrarse en un momento así, porque eso era una solución, una respuesta a sus muchas dificultades. Por una parte podían vivir el drama de la aflicción como Job, o cualquier situación difícil para sus vidas, pero pensar, meditar y reflexionar en la sabiduría de Dios era un gran aliciente. Yo creo que vale la pena que adoremos al Señor por este recurso tan valioso en momentos difíciles. Padre, te adoramos por lo que eres. Es grato alabarte por lo que haces, pero por lo que eres como soberano es incalculable e indescriptible todo lo que tú eres en medio de las circunstancias de tus hijos en cualquier lugar del mundo. Amén. La soberanía de Dios era una exposición de las grandes verdades que consolaban a los cristianos, especialmente, como dije, en los momentos más difíciles. Y déjenme decirles que es lo mismo que pueden decir los cristianos de hoy, la gran mayoría. Es decir, a través de la historia, todos los cristianos han encontrado la respuesta o la ayuda, el socorro de Dios en su soberanía. Puede caerse el mundo, pero saber que el Señor está al control es muy importante. También es una lástima que la doctrina bíblica, que ha sido a lo largo de la historia la razón de ser de la formación de los creyentes, sea tan poco entendida y tan evidentemente descuidada. Es decir, tenemos esa gran verdad en las Escrituras, pero la desempacamos muy poco, la usamos poco.
Y sería mucha gente que podríamos ayudar si le dijéramos: ánimo, el Señor está al control. Y yo creo que esta forma de Job que encontró para consolarse sirve para nosotros muchísimo. Cuando digo es una lástima que esta doctrina, que ha sido a lo largo de la historia la razón de ser para la formación de los creyentes, sea tan poco entendida y tan evidentemente descuidada, se expresa en la frase de un sabio que dice o dijo: lo que el predicador precisa dar no es lo que la congregación gusta más de oír, sino lo que más necesita. Hermanos, no estamos para exponer lo que la gente quiere escuchar. Es bueno, hay cosas que agradan a los oídos, pero es mucho mejor escuchar lo que necesitamos escuchar. Por ejemplo, escuchar que a pesar de sus circunstancias, por difíciles que sean, Dios sigue al mando. Dios está al control. Usted puede pensar en muchas formas de entender este tema de la soberanía de Dios o de definirlo. Hay una frase en Isaías 40:10 que dice: mi propósito se cumplirá y haré todo lo que deseo. Muy relacionado a las palabras de Job. Hermanos, es fácil que en las circunstancias de un mundo como el que tenemos, uno dice: Dios se descuidó, Dios no está por acá. Pero qué interesante escuchar esto, que en medio de la tormenta Él dice: mi propósito se cumplirá, se va a cumplir, no lo voy a dejar mal y haré todo lo que deseo. Es decir, la soberanía de Dios puede definirse como el ejercicio de su soberanía. Dios es el Altísimo, el Señor del cielo y de la tierra, sumamente exaltado por encima de las más eminentes criaturas que hayan sobre la faz de la tierra. Él es absolutamente independiente, no está sujeto a nadie, ni es influido por nadie. Dios actúa siempre y únicamente como le agrada. No puede frustrar ni detener sus propósitos. Él es fiel a lo que es, como a lo que dice. Pero en este caso nos enfatizamos en aquello que dice la palabra. Daniel 4:35 lo describe explícitamente. Ninguno de los pueblos de la tierra merece ser tomado en cuenta. Dios hace lo que quiere con los poderes celestiales y con los pueblos de la tierra. No hay quien se oponga a su poder, ni quien le pida cuentas de sus actos. Hermanos, qué agradable contar con un Dios así, un Dios soberano, maravilloso. La soberanía divina significa que Dios lo es de hecho, así como de nombre, y que está en el trono del universo, dirigiendo y actuando en todas las cosas. Efesios 1:11 tiene una frase que dice: conforme al designio de su voluntad. Qué bonito esto. Sería importante darle gracias por lo que Él es. Hagámoslo. Cada uno de ustedes ahí, en sus respectivos lugares, en sus casas, haga una pausa conmigo y le damos gracias por lo que Él es. Señor, gracias por lo que eres, soberano. Señor, Rey Todopoderoso, estás al control de todo.
nunca recibe órdenes ni es mandado, pues Él mismo es el que manda y hace como Él quiere. Es el juez que juzga todo sin ser sobornado. Él nunca se sintió cansado, así solo es Él. Jesús no tiene sustituto, no tiene fiador. Él no le debe a nadie, no haya cobrador. Él es absoluto y no erra en nada. Las alas del mismo universo es escritorio de Él. No existe ni una fila para hablar con Él. Atiende a todo mundo sin hora marcada. Él conoce a todo hombre por dentro y por fuera. El sol pierde claridad cerca de su gloria. No se vende, no se rinde a un superior. El futuro de la ciencia Él ya domina, y de la medicina Él es profesor. Él nunca cumple años porque no existe fecha de su nacimiento. El maestro que imparte el conocimiento y la sabiduría es alumna de Él. No usa calendario, no necesita secretario para agendar sus planos. No conoce de consejos de seres humanos. Toda gloria y toda honra sea dada al Rey. Para Él, por Él, con Él, solo a Él, aquí en cualquier... Les mencioné a Spurgeon hace un rato y vuelvo a mencionarles algo que en un sermón sobre Mateo 20:15 hablaba él de: no hay atributo más confortador para sus hijos que la soberanía de Dios. Lo que él está diciendo es que bajo las más adversas circunstancias y las pruebas más severas, creen que la soberanía los gobierna y que los santificará a todos. Es decir, en medio de las dificultades, tu soberanía es la que manda aquí. Gobierna por completo, nos anima, nos consuela. Y de ahí que incluyó entre sus más frases célebres o máximas, una de ellas que es muy expresiva, muy bonita, muy apropiada para este momento que hablamos de esto. Dice: cuando atraviesas dificultades, la soberanía de Dios es la almohada sobre la cual puedes descansar tu cabeza. Repito, cuando atraviesas dificultades, la soberanía de Dios es la almohada sobre la cual puedes descansar tu cabeza. Así es. Eso es. Yo conocí esta frase hace como un poco más de 5 años, creo no, por ahí casi 5 años, cuando pasaba una situación muy difícil que nos tocó vivir. Propiamente, muchos de ustedes conocen lo que pasó a mi esposa, un accidente y luego una situación muy difícil que vivió. Tan difícil para ella y para todos, y en el momento en que yo más me encontraba afectado y afligido, encontré esta frase que me animó mucho. Y fue, creo, como algo que me animó para explorar un poco de la soberanía de Dios. Y yo le decía a mi esposa algo muy importante que Dios me dio. Porque en algún momento ella estaba preocupada porque ese accidente había truncado algunos planes que teníamos. No vale la pena esos planes. Vale la pena es que Dios está está en el presente que vivimos y está al frente de todo. Por ejemplo, yo le dije algo: para Él no hay accidentes, y puede ser algo muy común, pero no. Él sigue siendo Dios
y no deja de actuar como Dios. Pase lo que pase. Eso es Él. Pase lo que pase, sigue actuando como Dios. Por otro lado, un punto más, es que no hay doctrina más odiada por las personas sin Cristo, personas rebeldes, mundanas, que la doctrina de la soberanía de Dios. Y por estas personas la verdad es maltratada. Los que proclaman esta verdad también reciben insultos o tienen sus implicaciones, porque hay que pagar un precio. Es sencillo, los seres humanos permitirán que Dios esté en todas partes, menos en su trono. Es decir, Dios puede estar en todas partes, pero no en su trono. Te queremos como el hacedor de milagros, ayúdanos, pero no queremos que nos gobiernes. Eso es lo que sería, dicho de otra manera. Una humanidad que le permitiría a Dios formar mundos, hacer estrellas, dispensar favores, conceder dones, sostener la tierra y soportar los pilares de la misma, iluminar las luces del cielo y gobernar el océano, todas las especies de los océanos. Pero cuando Dios asciende a su trono, las personas o las criaturas reaccionan y crujen los dientes, no les gusta. Así que a diferencia de estos, nosotros debemos mantener la proclamación de un Dios entronizado y su derecho a hacer su propia voluntad con lo que le pertenece, a disponer de sus criaturas como Él le place y sin necesidad de consultarlas, lo cual implica encontrar personas contestatarias, que hacen oídos sordos a lo que se les predica y que no aman a un Dios que está sentado en su trono. ¿Quién sino el Señor? Las estrellas creó y su luz limitó. ¿Quién sino el Señor? Sol y luna formó, movimiento les dio. ¿Quién sino el Señor? Hace la lluvia venir y truenos rugir. Tus obras grandes son. Dios poderoso, tú gobiernas la creación. Con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la creación. Llenas todo tu Señor, te exaltaremos por siempre y siempre, oh Dios. Hermanos, una conclusión, y así vamos ya finalizando nuestro devocional. El Dios revelado en las Escrituras es un Dios sin rival en majestad, sin límite de poder, sin nada fuera de sí misma que le pueda afectar. El Salmo 135:6 dice: el Señor hace todo lo que quiere en los cielos y en la tierra, en los mares y todos los abismos. Mirando esa parte, indica que su naturaleza es absoluta. Y cuando decimos que Dios es soberano, afirmamos su derecho a gobernar todo lo que concierne al universo según su beneplácito, como el derecho que tiene el alfarero sobre el barro, que lo puede moldear en la forma que quiera. Por lo tanto, podemos afirmar que Dios no está sujeto a ninguna norma o ley
alguna fuera de su voluntad. Por lo tanto, Él es ley para sí mismo y no tiene obligación alguna de dar cuenta a nadie de lo que Él hace. Entonces, hermanos, en estos días hay temores en nuestra nación. Estamos a vísperas de un proceso electoral próximamente. Hay temores por quienes sean los integrantes de un congreso, quien sea el presidente. Hermanos, no se distraiga. En medio de todas esas preocupaciones, miedos, que pueden ser muy lógicos, muy naturales, llénese de la verdad de que Dios es soberano, de que Dios está al frente de todo, de que Dios está al control. Y déjenme finalizar con un texto más relacionado con los anteriores, que tiene que ver mucho con lo que hemos dicho acá, y es muy importante. El Salmo 115:3, mire qué verdad tan enorme. Nuestro Dios está en los cielos y puede hacer lo que le parezca. Con esto usted puede decir, listo, pase lo que pase. Desmorone lo que se está desmoronando. Cáigase a pedazos lo que se está cayendo. Nuestro Dios está en los cielos. Él hace lo que le parece. Vamos entonces a darle gracias a Dios por este tiempo de palabra para nuestras vidas en estos días que tanto lo necesitamos. Señor Jesús, muchas gracias porque tu palabra nos anima, nos alienta, nos conforta, nos llena de ánimo, nos prepara para vivir los días que tenemos. Te agradecemos, Señor, tu ayuda en todo. En Cristo Jesús. Amén. Bien, mis amigos, que el Señor les bendiga mucho y el Señor les siga guiando en todo. Y recuerden, Él está al control. Bendiciones. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra. Gracias por acompañarnos en este tiempo de leer y orar la palabra de Dios. Hasta nuestro próximo devocional en casa. Tu diestra me ha sostenido.